¿Qué tal amigos? Así lo veo yo. Estamos en el primer video del canal de YouTube en donde vamos a comenzar con la victoria de Alianza Lima 1-0 ante Atlético Grau, que se jugó en Mansiche, en Trujillo, no en el estadio de Piura, por motivo más que todo yo creo que por el marketing, por el tema económico, donde obviamente querían meter mucha más gente, sabiendo que era imposible ser local con Alianza Lima. Se vendieron 19.500 entradas, se agotaron 14.000. También hay que hablar que el campo en el estadio de Piura no es el mejor. Es un estadio donde no hay mucha importancia, donde son muy tranquilos en ese aspecto la dirigencia de Piura. Pero también hay que hablar sobre el campo aquí en Mansiche, donde el pasto estuvo más arriba, más incómodo de lo normal. Se le vio muy incómodo a Fernando Gaibor cuando tiraba los centros a las espaldas de Luis Advíncula, pero poco a poco iremos hablando sobre el desglose del partido. Ya dando esa introducción vamos a comenzar desglosando el 11 que mandó Guede al campo. En el arco Duarte es bien complicado sacar a un arquero, más que todo cuando el equipo va bien, ¿no? Cuando el equipo viene de golear, esta vez ha ganado 1-0, vamos a ir desglosando como digo, donde Alianza debió ganar más, ¿no? Donde un Atlético Grau limitado desde las ideas, también hay que hablar sobre la roja, pero como lo voy mencionando, ir poco a poco. En el lateral izquierdo jugó Guamán, para mí junto a Fernando Gaibor los MVPs del partido. Guamán ha ido con un crecimiento enorme desde que se le dio la oportunidad de ser titular, ha demostrado que con carácter se puede y mucho. La dupla central esta vez fue Chávez con Anthony. Anthony lo tuvo seco a Ruiz Díaz, solamente lo vi 2 veces recibiendo cómodo, pero todo el partido lo ha sabido manejar de la mejor manera. Ahora, por el lateral derecho, Luis Advíncula, un partido donde más que todo tuvo bastante recorrido, pasó bastantes veces al ataque, todo dependiendo del pase filtrado hacia arriba que le lanzaba Fernando Gaibor, que le lanzó un par de veces. Uno que otro se le fue el centro pasadísimo, pero también hay que reconocer que el Pasto le jugó en contra. Y también su tiro largo que fue en el segundo tiempo, que fue palo, que es de sus mejores cosas, que es patear con la pierna cambiada. Seguimos con la volante, creo que es lo que mejor tiene Alianza, ¿no? La movilidad. La diferencia que hay entre todos los planteles con el de Alianza Lima es la virtud que le ha ido dando Pavés, que le ha dado Fernando Gaibor, que para mí es el mejor volante mixto del fútbol peruano, junto a Vélez, junto a Cantero, que van cambiando de posición. Pero lo de Vélez, el cómo cubre la pelota, el retroceso importante que tiene, el temple, más el manejo de los tiempos de Fernando Gaibor, hacen un tridente difícil de cambiar y con ideas muy prácticas, muy sencillas. Obviamente todo depende de su juego. ¿De quién hablo? Fernando Gaibor, para mí, el mejor del partido. Hizo como 58 pases si no me equivoco, habrá fallado aproximadamente 10. Esa es la diferencia entre él y todos los volantes mixtos de la liga peruana. Y eso obviamente lo he ido demostrando con el transcurso de los partidos, ya que hay que recordar que los primeros partidos con Pablo Guede no fue titular. Aún no le, creo yo que no convencía del todo, pero ahora se ha dado cuenta que teniendo esos tres en la volante le va a facilitar las cosas a la hora de querer plantear una idea de juego durante la semana. Ahora, con los extremos. Bueno, Castillo de a pocos vuelve a ser él, al Eric Castillo que vimos con Pipo Gorosito. Un jugador que de a pocos va marcando más goles, ya tiene 7 goles. Es el máximo goleador de Alianza Lima en el torneo Apertura. Hay que recordar que el máximo goleador por momentos fue Renzo Garcés, ¿no? Un defensa central, pero poco a poco se van acomodando las cosas para él. Contento obviamente porque sabemos lo importante que es para Alianza Lima o lo importante que fue en su momento. De 9, Pablo Guerrero. El primer tiempo que estuvo, hubo mucha queja de él hacia el árbitro, que ya vamos a hablar sobre Kevin Ortega, que es un árbitro que siempre es muy cuestionado porque habla mucho con el jugador, le gusta ser un poco protagonista. Poco a poco vamos a ir desglosando. Y por el otro lado tenemos a Alan Cantero, que no se metió tanto por las líneas, sino se iba flotando, iba moviendo con Jairo Vélez. Pero esa es la virtud que tiene Alianza Lima, ¿no? Esos dos jugadores pueden moverse libre porque se lo han ganado, porque su característica principal es flotar y crear. Y por momentos, bueno, Cantero se abría de extremo, o por momento Vélez. En el segundo tiempo escuchamos más que todo a Pablo Guede, que por el micrófono, ¿no?, de la transmisión le decía, ¿no? Jairo está tirado a la banda, hay que buscarlo un poco más. Y esa es la virtud, puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha. Y eso es algo que a la hora de la hora
Es algo que no tiene cualquiera. Y él, por eso, es de los jugadores más importantes de Alianza Lima. Perfecto. Vamos desglosando ahora con el tema de la jugabilidad. Hay que reconocer el crecimiento que ha tenido Pavés. Pavés en la volante. Es un jugador que tiene mucha confianza en su tiro lejano. Es un jugador que, recordemos, en la goleada 8-0 a Cusco dio un tiro al palo, la pescó la culebra Castillo y esta vez volvió a intentar 2-3 veces. Y es algo que el jugador de Alianza Lima, el volante, no tenía tanto. Hay que recordar que Noriega no tiraba tanto. Hay que recordar que Fernando Gaibor de a pocos se está animando eso. Pero Pavés es algo que lo diferencia del resto. Es un jugador que es verdad, no te va a pedir la pelota para hacer jugar a los volantes de sus costados. Pero es un jugador que hace el trabajo silencioso. El orden que necesitaba, creo yo, Alianza Lima, sin tanto escándalo, sin tanto ser aguerrido. Creo que era, en lo personal, yo lo tenía un poco criticado al comienzo, porque a mí me gustan los volantes centrales que hacen jugar al equipo. Él no tanto, él un poco más silencioso, pero hay que reconocer que desde sus tiros ha venido goles o ha venido jugadas peligrosas. Ahora, el momento donde creo yo que cambió el partido, bueno, como todos, minuto 17, la roja tonta. Una roja difícil de describirla, ¿no? Por un jugador que no tiene una trayectoria enorme, pero ya tiene un buen tiempo en el fútbol profesional, como lo es De la Cruz, ¿no? Es el 10 de Atlético Grau, donde le fue, no me digan sin intención, porque todos vimos la jugada, un codazo en la cara a Anthony, donde Anthony sí, es un jugador que le gusta provocar, pero una roja tonta que se le ganó, una expulsión innecesaria, y yo creo que desde ese momento el partido cambió. Atlético Grau, nosotros, ¿no? Por ejemplo, quienes lo íbamos a analizar, o hasta los mismos hinchas blanquiazules decían, hay que tener cuidado con dos arriba, con Pablo de la Cruz y con Ruiz Díaz. De la Cruz no jugó más del minuto 17 por la expulsión y Ruiz Díaz solamente apareció 2 veces en el partido. Entonces, desde la creación de ataque sabíamos que Atlético Grau iba a perder y mucho. Recién al minuto 31 fue donde, vamos a hablar sarcásticamente, me di cuenta que Ruiz Díaz estaba jugando, ¿no? Ya que controló muy bien de pecho, se sacó a Anthony, que todo el partido lo tuvo bien controlado. No tanto desde la pelota al pie, sino desde lo físico, del anticipo, ¿no? Que es algo que hay que reconocer que Anthony tiene muy bien. Es un zurdo que lee bien las jugadas, tiene buen temple, es bien organizado, hasta con Garcés, hasta con Chávez o con quien le toque, es bien organizado y sobre todo lo tiene bien puestos. Entonces yo creo que esa fue la clave junto a Chávez claramente, o Guamán, o en el momento donde presionó a Luis Advíncula, donde no dejaron o no permitieron que las pelotas le llegue clara a Ruiz Díaz. Y el único gol legal, porque el segundo se lo anularon, que lo vamos a ir comentando, vino al 41, un pase largo de Fernando Gaibor, un centro más que un pase, porque un pase puede definirse de muchas maneras, pero ese centro, el segundo palo buscando a alguien que Guamán con la cabeza permitió que, más que todo una descoordinación entre los centrales de Grau, pueda convertir con un fusilazo, donde no quiso definir al costado, más que todo como el Calioso, sino dándole un trayazo y así permitiendo el primer tanto del partido de la Culebra Castillo, que poco a poco, como lo estábamos comentando, viene siendo el goleador que necesitaba Alianza, ¿no? Un extremo con sus características, que en un momento fue Quevedo, que en un momento junto a Quevedo también fue Eric Castillo, pero poco a poco se le está volviendo a aprender esa chispa del gol, de siempre estar en la jugada, algo que había perdido en los primeros partidos. Al minuto 58 fue la segunda vez que lo vi a Ruiz Díaz en el partido, cómodo con la pelota, solamente 2 veces, como ya lo he mencionado durante casi todo el trayecto de lo que va el video. Y al 59 minutos después vino el segundo gol de Alianza que no debieron invalidarlo. Es un empujón normal en una dividida así. Era el gol de Jairo Vélez, que había tenido un partidazo junto a Fernando Gaibor, los dos en la volante. Y lo más claro que tiene Alianza Lima, es lo mejor que ha encontrado Pablo Guede. No solamente él, cualquier técnico que hubiese venido los hubiese puesto los dos, porque son la diferencia de lo que hacen sacar la pelota de la defensa, de los centrales, y llegarle la pelota a los extremos con la mayor claridad y facilidad posible. Entonces, para mí, hay que decirlo, Kevin Ortega no tuvo la culpa. En esa jugada fue Línea quien invalidó el gol. Obviamente el VAR pudo meterse, pero
raro. Alianza debió ganar más que 1-0, mereció mucho más. Hay que decirlo que los Defensa Atlético Grau se vieron muy comprometidos, muy limitados desde la salida por momentos. Todo eso hay que decirlo, desde la presión que Pablo Guede en su momento les habrá dicho a sus jugadores que hay que hacerlo por las limitaciones que tenían en la salida del balón. Pero en esta jugada se equivocó el juez de línea, debió ser el segundo gol. Es un empujón fortuito, es un empujón muy común que hay en muchas divididas, más que todo en un partido donde Alianza se jugaba mucho, ya que está en la punta con Chancas. Estamos a la espera de ver si Chancas puede sumar, llegar y diferenciar en puntos. Al 73 salió Pablo Guerrero, entró Ramos, quien tuvo una jugada interesante, ¿no? Al finalizar el partido, donde la aguantaba de pecho y pasó Gentile, que casi marca el segundo del partido. Gentile también entró muy bien, entró con Burlamaqui. Burlamaqui hizo lo correcto, hizo lo suyo, que era cortar, abrir la cancha y que su volante del costado siga abriendo y así generar ocasiones. Yo creo que los que salieron, obviamente lo hicieron de gran manera. Por ahí faltó el tema del gol. Y los que entraron hicieron lo necesario, lo correcto para por ahí generar una que otra falta. Guamán lo hizo en los últimos minutos, le hicieron como 4 faltas. Entonces estamos hablando de un equipo que los suplentes que han entrado bien. Eso es algo que hay que reconocer. Y obviamente los que salieron hicieron 72, 73 minutos correctos. Y bueno, con esto Alianza Lima está primero, está puntero por diferencia de goles, están en la misma cantidad en estos momentos con Chancas. Vamos a ver qué nos espera, ¿no? Que tenemos una definición interesante entre estos dos equipos. En un rato juega Universitario de Deportes, tendremos video por el Instagram, por TikTok de Así Lo Veo Yo. Les dejo el link en la descripción de ambas redes y espero les haya gustado. Es el primer video, análisis post partido, en este caso de Alianza Lima, pero no va a ser solamente este equipo. Va a haber de Universitario de Deportes, va a haber de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, selecciones, todo lo que pueda venir en el momento que corresponda. Espero les haya gustado, dejen su like, suscríbanse y este es el comienzo del análisis deportivo en Así Lo Veo Yo. Gracias.